Si tú pensabas que la misión o más bien función de una encuesta era revelarle a la ciudadanía cuál candidato está arriba, abajo, cuál candidato está a ley de un toquecito, permíteme decirte que estás siendo muy ingenuo. Acompáñame en los próximos minutos a develar cuál es la razón de ser, cuál es la función y cuál es el negocio real de las encuestas desde la A hasta la Z. La política local está imbuida de la cosmovisión de que la realidad persigue a la percepción. Y la primera revelación que voy a hacer es que, digamos, el individuo que más cree en esa forma, en ese enfoque, en ese paradigma, es nada más y nada menos que Francisco Javier García, actual ministro de Turismo y miembro del comité político del PLD. Pero para que la realidad siga a la percepción, tiene que darse un contexto en el cual la población esté siendo manipulada. Y es allí donde entra, en términos sociales, las encuestas a cumplir un rol. Pero hay un factor económico en las encuestas que comienza con el proceso en sí, que involucra mucho dinero. Pero la segunda fase del aspecto económico de una encuesta tiene que ver con el empresario que la paga y el político que se ve involucrado en ella. Se supone que hay un proceso hermético del empresario que manda a contratar a una firma encuestadora para realizar una encuesta, en este caso, sobre el escenario político. Pero lo que muchas veces esos clientes, que son los empresarios, ignoran, es que hay una especie de contubernio entre los políticos que van a figurar en esa encuesta y la firma encuestadora. Y es allí donde esos políticos se encargan muchas veces de tratar de hacer lobby para manipular esos resultados. Pero esa alteración de resultados no tiene que ver con el aspecto electoral en sí, sino más bien con el desembolso del dinero. Es decir, el empresario siempre va a ser más tendente a invertir una mayor cantidad de dinero en el político o candidato que en esa encuesta aparezca con una tendencia a ganar o en una mejor posición. Y es allí donde se da precisamente esa intervención del político con la firma encuestadora. Y ese es, digamos, el primer nodo a revelar de lo que he denominado el negocio de las encuestas. Un negocio que tiene que ver con dinero, pero también con influencia. Pero también los empresarios usan esta metodología, digamos, de mercado, es decir, las encuestas, para a nivel de población tratar de enviar un mensaje X que no siempre tiene que ver con el resultado en términos de estadística que se revela allí. ¿Y cómo es eso, Neudi Santos? Muy simple. El empresario también tiene lo suyo. El empresario también quiere, por así decir, doblegar al político. Estamos hablando de que una encuesta es una herramienta que involucra tres elementos: el empresario que la paga, el político que figura en ella y finalmente la ciudadanía que recibe esos resultados. Así que comenzando por ahí, usted ya pues de inicio se está quitando el velo de la encuesta. Muchas veces ocurre que un candidato le dice a un empresario: no publiques esa encuesta, no la publiques porque me va a hacer daño. Y el empresario le dice: pero es que yo no puedo arriesgar la credibilidad mía y de la firma mentira. Eso es buscando que se llegue a un punto de entendimiento con ese político. ¿Para qué? Bueno, si ese político resulta que está en el gobierno y que se va a reelegir, pues ya el empresario con esa encuesta en la mano tiene un arma. Porque hay una cosa que usted no sabe o que muchos ignoran. Las encuestas, antes de llegar a la ciudadanía,
pasan por un proceso de escrutinio, ya sea de parte del empresario que la paga y finalmente del político. Ojo, que muchas veces o casi siempre el empresario se queda con la encuesta y no se la revela al político. Pero casi siempre ocurre, no se sabe cómo, que esa encuesta termina llegando al político. Y digo, no se sabe cómo, entre comillas, porque obviamente es la firma encuestadora que revela al político el resultado. Y ese político termina yendo, oigan bien, termina visitando a ese empresario. Y yo voy a revelar que aquí se dio el caso de un presidente. Oiga esto que voy a revelar. Voy a omitir el nombre porque esto es muy sensible y muy serio. Y los agentes que voy a citar en esta anécdota que voy a hacer están aún vivos todos. Aquí hay un político que fue presidente, y lo voy a dejar ahí, que llamó a un poderoso empresario dominicano, dueño de medios, de periódicos y canales, de un apellido que suele ser pornográfico, que lo vinculan mucho a chistes pornográficos. Llamó a ese empresario tarde en la noche para exigirle que no publicara una encuesta cuyos resultados no le convenían a él. Y yo fui parte en segundo plano de ese proceso, porque para ese entonces trabajaba para la mano derecha de ese empresario. Después de esa llamada de ese político, igual poderoso porque era presidente, se dio un proceso, un compás de espera de unos cuantos días, en los cuales sospechosamente la encuesta salió a la calle y salió con ese candidato arriba. Evidentemente, la presión de ese presidente valió más que la pena y propició que al final del día su partido terminara ganando las elecciones. Pero lo dejo ahí, no menciono los nombres. Pero le digo esto para que usted entienda, comprenda, ya no solo montado en el análisis, sino también en las cosas de las cuales uno es testigo y asimile cuál es la naturaleza de las encuestas, cuál es el gran negocio de estas, que tiene que ver no solo con lo económico, sino con la influencia y la forma en que se puede manipular a la población. Sí, las encuestas son capaces de alterar el orden público en función de lo que la gente creía, deja de creer y comienza entonces a creer también, porque es desmontar una idea para posicionar otra. Ese es el gran negocio, ese es el gran valor de las encuestas en República Dominicana. Yo no sé en otras partes del mundo, vivo aquí y siendo testigo, informaciones que llegan, uno va pues asimilando ya cuál es el asunto, por así decir, el meollo de la vaina en buen dominicano. Esas son las encuestas. Y en los próximos días comenzarán a salir más y más. Fíjense ahí Gallup, que sacó una en la cual Luis Abinader aparece con 10 puntos por encima de Gonzalo. Y la gente de gobierno dirá que bueno, no son 10 puntos, de repente son 5. Porque si yo sumo 5 puntos, le quito 5 a él y estamos en empate. Sí, así mismo es. Ciertamente, la política también tiene que ver con esa forma de contraatacar. Para tú estar seguro de cara a un candidato que está en segundo lugar, tú tienes que tener una ventaja de unos 15 o 20 puntos, sabiendo tú que 7, 8, 10 puntos es muy difícil de desmontar, faltando 2 meses para unas elecciones. Pero hay un aspecto que desde el gobierno no se está calculando, porque se vendió que Gonzalo Castillo fue capaz de derrotar a Leonel Fernández en un mes. Y aquello se nos exhibió como una proeza ya consumada. Pero ¿qué ocurre? Que si tú me dices a mí que tu candidato fue capaz de venir de atrás y vencer a un individuo que fue 3 veces presidente, amén de todos los escándalos de corrupción que lo envuelven, tú me estás diciendo a mí que cualquier candidato de fuera puede entonces, en una desventaja, hacerle lo mismo a tu candidato, porque ya tú sentaste ese precedente. Ese es el peligro, el daño colateral que se corre cuando tú vendes una historia,
un storytelling, un cuento, y tú dices, mira, helo aquí, mi candidato vino de atrás y se posicionó. Pero cuidado, porque a ese candidato le pueden hacer lo mismo. Y ahí, en la comprobación, en la veracidad de esa historia, una bendita encuesta juega un papel importantísimo, preponderante y sensible. Señores, a partir de ahora, ese proceso mercadológico de escrutinio, bla, 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 va a adquirir en el mercado local un valor hacia el alza. Es decir, conforme pasan los días más cerca de las elecciones, cada encuesta que se hace aumenta su valor. Y yo no sé, aquí hay una pregunta. Mucha gente en la ciudadanía sabe que la encuesta es una herramienta de manipulación y aún así creen en ellas. Yo no entiendo esa partecita, no del ser humano, sino del dominicano más bien. Porque aquí hay cientos de miles de personas que saben que se les está tratando de teledireccionar a través de ese mecanismo. Y aún así, no solo le da credibilidad, sino que también las opina y las analiza. Y yo no proceso, no comprendo eso. Es un punto que, bueno, es mi país. Es mi país. Así son las cosas aquí. Impolíticamente correcto, para mantenerse en pie, solo necesita que tú te suscribas al canal, que actives la campanita y que compartas estos contenidos en tus grupos de Facebook y WhatsApp y en el muro también de Facebook. Hagan una encuesta ahí a ver cuál es la plataforma de análisis y opinión política más influyente del país, fuera de los medios convencionales. Y vamos a ver si Impolíticamente Correcto saca unos cuantos puntos allí.